Vamos a escuchar al ingeniero Adrián Bifaretti, que es jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto. Él se va a referir específicamente a las claves del marketing de carne vacuna cuando se le apunta a los segmentos de mercado de las generaciones más jóvenes, los millennials y los centennials. Adrián. Bueno, buenos días a todos. Como siempre, agradecer su participación en estos eventos de capacitación del IPCBA que hacemos a lo largo de todo el país. A mí me toca hablar complementar un poco la charla de Jorge, ¿no? De Jorge Torelli, porque quiero plantear cómo estas manifestaciones o preocupaciones de los nuevos consumidores se manifiestan en las generaciones más jóvenes, ¿sí? Si ustedes ven la primera transparencia, el primer concepto que quiero transmitir o bajar es que los consumidores mutan y con una velocidad alucinante, ¿sí? Cambian de hábitos y de gustos y preferencias de manera camaleónica, como está planteada en la presentación. Esto es un concepto de marketing, ¿sí? Que es el camino del deseo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál les parece a ustedes que es el camino que están siguiendo los consumidores? El de la izquierda es un atajo, ¿sí? Si nosotros pensamos, si nos confiamos en el camino asfaltado, estamos siguiendo otro camino, ¿sí? Hay que seguir el camino del atajo. Fíjense cómo las empresas se van modernizando o van ayornándose, ¿sí? Fíjense el viejo Falcon, cómo fue maquillándose, cómo fue modernizándose. Fíjense en Batman. En esencia, probablemente es el mismo Batman, pero está mucho más ayornado, mucho más modernizado, ¿sí? Fíjense, hoy hablaba Forte temprano de la publicidad que hacía Coca-Cola, como que tenía que seguir haciendo publicidad, tiene que seguir estando presente. Y bueno, en esencia es la misma marca, ¿sí? Pero tiene que ayornarse o tiene que modernizarse, por de alguna manera decirlo, siguiendo ese atajo de los consumidores, ¿sí? No se ha quedado siempre en el mismo camino. Si yo les vuelvo a pasar, yo por eso les preguntaba cuál es el atajo que están siguiendo los consumidores o cuál es el camino que están siguiendo los consumidores. Ese camino de tierra lo que les marca es el ancho del camino, les dice cuántos consumidores están yendo por otro camino y de alguna manera digamos, la profundidad les indica cuánto tiempo hace que están transitando ese otro camino. Entonces, hay que tratar de estar justamente en sintonía con ese camino para justamente adecuarnos a los requerimientos o a las demandas digamos, de los consumidores en la actualidad. Nosotros en el IPCBA venimos trabajando con los segmentos más jóvenes, que son los segmentos de los millennials, ¿sí? Y centennials últimamente. Estos segmentos son los consumidores que tienen si hablamos de centennials, para dar una idea, entre 15 y 20 años, y si hablamos de millennials, entre 18, 20 y 35, 38 años, ¿sí? Para que tengan una idea de los límites de tiempo. No hay un consenso bien delimitado a nivel mundial. Pero hay algo que los caracteriza a estos segmentos y es que son terriblemente infieles como consumidores. O sea, no tienen problema los más jóvenes en cambiar de marcas, ¿sí? Como marca este estudio de España. Y si ustedes ven, ahí les dicen solamente un 6% es fiel, por decirlo de alguna manera, a marcas. El resto no tiene problema en pasarse a otras marcas, ya sea por cuestiones de precios o porque ve ofertas, ¿sí? O sea, estamos en un mundo en donde los consumidores más jóvenes son mucho más infieles
que los consumidores de épocas anteriores. Hay otra característica de los consumidores más jóvenes, y es que es una generación que prioriza ante las posesiones, ¿sí? En lugar de las posesiones materiales, lo que prioriza es el consumo de experiencias, ¿sí? Y en ese consumo de experiencias, cuando uno dice, bueno, ¿y en carnes qué podemos hacer? Yo ahí les puse 3 ejemplos, ¿sí? Desde un maridaje, ¿sí? Recién terminó la charla Jorge hablándole de cómo se cambia la experiencia o el consumo de carne simplemente cambiándole el nombre a un corte a nivel de un restaurante. Eso es trabajar sobre la experiencia de consumo digamos, de esos cortes. Un maridaje, pensándolo desde las generaciones más jóvenes, que son más consumidoras de cerveza, por ahí habrá que pensarlo teniendo de compañero a la carne más la cerveza que al vino. ¿Sí? Por ahí a los más grandes nos parece raro, pero hay que ir trabajando desde ese punto de vista. El tema hamburguesas, uno dice, sí, somos consumidores de carne y va creciendo a nivel mundial y acá en Argentina también, lo vamos a ver, el consumo de hamburguesas. Habrá que tenerlo en cuenta como una forma de entender a los consumidores. Y esto de las experiencias, lo que está más a la derecha, ¿sí? Lo que está más a la derecha, ahí le marco con es una experiencia simplemente de un argentino que, como dice ahí, ha estado conquistando el Silicon Valley, simplemente transmitiendo la experiencia del saber hacer asados. ¿Sí? Ha avanzado dentro digamos, de esa región de Estados Unidos enseñando a hacer asados. Un poco justamente estamos hablando de la experiencia más que del producto en sí. Yo acá les traje otro caso que está relacionado también con la experiencia de consumo de carne. Este es un caso de España. Si se fijan a la izquierda arriba, ahí esto ha sido presentado como un caso de marketing de esta empresa que es Hamburguesa Nostra y el grupo de la Hamburguesa Nostra, así se llama la marca, y lo presentan como un caso exitoso de marketing porque en realidad ha, digamos, hecho uso de otra característica que es muy valorada por estas nuevas generaciones, que es, estamos en presencia, en el caso de los millennials, de una generación que es muy individualista, y como individualista que es, lo que más valora es la personalización de los productos. ¿Sí? Si volvemos a la Coca-Cola, ustedes recordarán que hasta se ha llegado a imprimir el nombre personal de cada uno de nosotros en las latitas. Y eso es porque estas generaciones más jóvenes valoran la personalización. Lo que ha hecho parte del éxito de esta empresa ha sido lo que plantea ahí en la transparencia, es decir, esta cuestión de crea tu propia hamburguesa. Es como que le da al consumidor la posibilidad de hacer valer toda esa personalización en términos de elección. Recién Jorge Torelli les marcaba algunas cuestiones que tienen que ver con cuáles son las nuevas preocupaciones o por dónde corre la sofisticación del consumidor de carnes a nivel mundial. ¿Sí? Y en realidad lo que hay que ver es eso, cómo pasamos de un consumidor muy de la época de las cavernas al consumidor de hoy que vive con el celular en la mano. Y en general uno dice, bueno, si hay algo que caracteriza también a las generaciones jóvenes es que son terriblemente innovadores y buscan permanentemente innovaciones o nuevos productos cuando van a comprar, ya sea carne u otras cuestiones. Obviamente nosotros nos vamos a referir a carne. Acá hay algunos ejemplos. Las generaciones más jóvenes tienen poco tiempo, ¿sí? Probablemente las generaciones más impacientes que uno pueda conocer a lo largo de toda la historia, y lo que valoran y compran es comodidad y conveniencia. Acá hay dos ejemplos, uno de la firma Tyson, ¿sí?
donde ofrece no solo, que es uno de los principales grupos cárnicos del mundo, donde no solo se ofrece la carne en sí, sino también el acompañamiento. Y el otro ejemplo es de productores de Angus de Nebraska, de Estados Unidos, vendiendo a través de Amazon, ¿sí? Y vendiendo conveniencia, el packaging. No solo, reitero, no solo es la conveniencia por el empaquetado, el envasado, sino la forma de comercialización o de acceso al producto. Jorge lo mencionaba y yo lo reafirmo, las crecientes preocupaciones por cómo se produce la carne. Acá hay un ejemplo de Costco, que es uno de los principales grupos de comercialización mayorista a nivel Estados Unidos, pero muestra en su página web toda su preocupación por estándares de bienestar animal. Este tema está creciendo como requerimiento de la demanda. Esto también, la preocupación por el uso de antibióticos, hay un cuestionamiento de los que surge de la demanda, surge de los consumidores hacia las cadenas de tipo McDonald's o Subway. Le están pidiendo más compromiso con el uso de antibióticos en todo lo que son los proveedores de carne. Acá hay también dos ejemplos, el de la izquierda de Walmart, un acuerdo que hace Walmart con un grupo de productores de Texas para garantizar carne sin hormonas, ¿sí? Como un producto diferencial. Y Jorge hablaba también del tema de tiernización de la carne. En realidad, cuando uno lo plantea en términos de marketing, habla de maduración. Lo de la derecha es una foto en un supermercado de España que tuve oportunidad de tomar. Fíjense cómo explican el impacto de la maduración sobre la calidad de carne, ¿no? Y cuál es el impacto en la mejora del sabor y la textura de la carne. Esto es un ejemplo sacado de México. Es probablemente uno de los mejores restaurantes de carnes de México, Harry's, y cómo promocionan una de sus carnes top a nivel mundial, que es la australiana, en donde lo que hacen es asociar el proceso de producción, ¿sí? del ganado, de la hacienda, con las características de la carne. No se alcanza a ver por ahí, pero después vamos a dejar la presentación en la web. Hacen referencia al periodo de alimentación, inclusive con granos, que es lo que permite mejorar el marbling del producto. Estos son dos ejemplos, o tres ejemplos también vinculados a lo mismo, los dos de la izquierda, haciendo alusión al proceso de producción, ¿sí? Desde la carne wagyu japonesa, la original, una de las más caras del mundo, y lo que implica el proceso de producción con la oliva, con lo que imprime en términos de sabor a la carne. Abajo también la importancia de no utilizar ni antibióticos ni esteroides, es un ejemplo de carne canadiense, y a la derecha se hace referencia también a esta cuestión de extraterneza, ¿sí? Sí, la cuestión de un atributo desde el punto de vista sensorial con calidad diferencial, ¿sí? En el caso digamos, como valorización del consumidor. Algo habló Jorge hoy al principio también de los aspectos vinculados a salud. Lo que está arriba es una acción de una plataforma que hay en España, que es Carne y Salud. Si la googlean o buscan en internet van a encontrar que probablemente es un sitio de los que más defienden la carne vacuna en términos de su importancia desde el punto de vista de digamos, lo que es la salud, ¿no es cierto? Y abajo, un ejemplo de snacks de carne. Yo les decía, cuando uno analiza todas estas variables de sofisticación del consumidor, los consumidores jóvenes que
ya prácticamente comen en temas de trabajo, por temas de trabajo fuera de su casa. El almuerzo en los más jóvenes hoy en día se da en las grandes ciudades fuera de su casa. Bueno, el tema de snacks de carne como agregado de valor es también una cuestión a explorar. Yo les marqué acá todos ejemplos del exterior, de posibles vías de sofisticación del consumidor. Cuando uno va a Argentina, si se fijan en la parte de arriba y uno pregunta, bueno, ¿cómo son los consumidores argentinos en términos de compra, si son tradicionales o innovadores? El argentino se define como, digamos, un comprador más bien tradicional, pero si analizamos por edades, ¿sí? Si vemos por edades, vemos que en los segmentos más jóvenes, de 18 a 35 años, encontramos que va creciendo justamente un perfil más innovador, ¿sí? Entonces, todas estas oportunidades o alternativas de sofisticación del consumo que yo les mencionaba y les mostraba con ejemplos de marketing de otros países, uno los puede empezar a trabajar también en nuestro país como una forma de desarrollar estrategias de marketing y comunicación. Este es un trabajo que hizo el instituto, uno de los distintos trabajos que viene haciendo el instituto para analizar los segmentos más jóvenes de millennials y centennials. El objetivo era conocer más estos segmentos, conocer cuáles son sus valores, conocer cómo se vinculan con la alimentación y con la carne en particular, ver qué necesidades cubre la carne, con quién compite, ¿sí? La carne vacuna, y sobre todo entender cuáles son los territorios más emocionales con los cuales uno puede llegar a competir cuando emite mensajes vinculados a la carne vacuna. Yo acá les traje un ejemplo para que, digamos, tratemos de entender de qué hablamos cuando buscamos un posicionamiento en términos de marketing. Si ven distintas empresas o marcas reconocidas, siempre tratan de posicionarse sobre algún territorio emocional y no se suelen mover de ese territorio, ¿sí? Van construyendo su posicionamiento y así Coca-Cola nos mostrará todas publicidades en donde hablará siempre más o menos de lo mismo, ¿sí? De la diversión, del optimismo, de la felicidad, ¿sí? Y Quilmes nos hablará de la amistad, los vínculos, pero es para entender de qué estamos hablando y qué podemos buscar como territorios cuando hablamos de carne vacuna. En realidad el estudio a nosotros nos dio estos 6 posibles territorios, ¿sí? Uno es el del encuentro joven, porque los más jóvenes justamente valoran esas reuniones entre amigos y ahí les diría que las estrellas pueden llegar a ser las hamburguesas. Puede ser el ritual típico nuestro de argentinidad, que es el ritual argento, ¿sí? Como uno suele llamarlo, pero es el del asado, es el rol que ocupa el asado. La solución diaria, en donde obviamente la cuestión de rendimiento económico en un país con las limitaciones económicas de poder adquisitivo e inflación que tenemos, va a ser importante trabajar también este eje. La performance desde el punto de vista nutricional, ¿sí? ¿Qué tiene la carne vacuna por detrás? ¿Y para qué me puede servir si a mí me importa una adecuada nutrición? Un mundo foodie, ahora vamos a verlo en detalle, pero los más jóvenes, los millennials y centennials, hay una beta para trabajar ahí, de aquellos que gustan del buen comer y del buen beber, y las novedades ibaritas. Yo les decía, es una generación que innova permanentemente, que busca novedades en términos alimentarios también, y esto lo podemos trabajar. Lo que decía Jorge Tonelli pasa por ahí, decir, bueno, por ahí estamos hablando de viejos cortes, pero nuevas formas de denominarlos o nuevas formas de cocinarlos, y hay un espacio para trabajar desde lo comunicacional. Yo les decía, las hamburguesas pueden jugar un rol importante en esta cuestión.
En Argentina se consume, esos son datos de un panel de consumo que trabaja el IPCBA, un promedio de 2,6 cajas de hamburguesas por mes. Si se fijan la diferencia que hay entre millennials y aquellos que tienen más de 50 años, hay un creciente consumo de hamburguesas entre las generaciones más jóvenes. Si el promedio es 2,6, millennials hablan 2,9 y los más de 50, 1,7. Y estas son cuestiones asociadas al crecimiento del consumo de hamburguesas. Si el auge de las hamburgueserías en Capital y en los grandes centros de consumo están creciendo las hamburgueserías, lo que les decía, esto de los maridajes, los amigos, cerveza y carne vacuna. Y fíjense, esto también me pareció importante, hay hasta grupos, hoy se hablaba Jorge de las redes sociales, hay hasta grupos que de alguna manera son fervientes defensores de la milanesa y hablan ahí de la cantidad de fans que tienen entre los más jóvenes. Yo les hablaba recién de los rituales, ¿sí? de las experiencias asociadas al consumo. Bueno, lo que está ahí probablemente es un ritual que todos conocemos, que es el de los All Blacks, ¿sí? Que como vemos no es tan nuevo, viene de bastantes años atrás. Y siempre uno cuando piensa en el consumo de alimentos tiene que pensar en los rituales que están asociados al consumo de alimentos. Entonces, si hay algo que nosotros podemos resaltar cuando promocionamos la carne vacuna argentina, sin lugar a dudas, es el ritual del asado, ¿sí? Yo le podría mostrar horas y horas de focus groups, ¿sí? De jóvenes, y siempre sale el ritual del asado, ¿sí? Que hay un olor especial, que hay toda una ceremonia previa, que se va disfrutando paso a paso, que es un ambiente social. Bueno, trabajando comunicacionalmente o desde el marketing esta cuestión, hay otro territorio. No sé si lo conocen, calculo que muchos de ustedes sí, ese es probablemente la comunidad digital o una de las comunidades digitales más grandes de Argentina, que es Locos por el Asado, ¿sí? Y Locos por el Asado tiene en estos momentos una cantidad de seguidores enorme, ¿sí? Fíjense, 2,3 millones de personas, ¿sí? Fíjense si hay espacio para trabajar esta cuestión del asado aún entre los más jóvenes. Y si lo diferenciamos con ese entorno más vinculado a hamburguesas, las hamburguesas cuajan más en términos de juntadas, de amigos, digamos, de alguna manera, y en esta cuestión del ritual bien argentino, obviamente ahí es donde entra la familia como valor de la sociedad entre los más jóvenes. Yo les decía otro territorio, el de la solución diaria. Piensen en esa ama de casa y en esa gente, no solo mujeres, sino también hombres que necesitan hacer rendir la economía de su casa. Nosotros hicimos una pregunta de cómo el consumidor argentino evaluaba tanto las características organolépticas de la carne como las características funcionales, entendiendo como funcionales la posibilidad de hacer distintas comidas, la facilidad de preparación, el tiempo, y en realidad estas características de funcionalidad están, digamos, con un nivel de satisfacción muy elevado entre la población argentina, ¿sí? Obviamente, las características sensoriales también, porque entre 8 y 9 de cada 10 personas están satisfechas con las características sensoriales de nuestra carne. Pero a lo que quiero resaltar es a esto, es decir, las características funcionales están bien valoradas por los argentinos y nosotros tenemos que aprovechar para posicionarnos sobre las mismas para hacer promoción del producto. Esto que yo les decía de la performance nutricional, hay un segmento de entre los más jóvenes que hacen un culto al cuerpo, al deporte, a la salud, ¿sí? Y hay que aprovechar cómo juega el culto a la proteína dentro del esquema de estos perfiles de consumidores. Si nosotros aprovechamos todo lo que aporta la carne en términos nutricionales o en términos de aporte de energía, bueno, lo podemos usar como
como eje de posicionamiento o de comunicación. Yo les mostraba hoy un ejemplo del exterior de snacks. Si hay un segmento que es más, digamos, más receptivo a lo que pueden llegar a ser los snacks, es este segmento, el perfil de gente que está ubicado dentro de este perfil de consumidores. Yo les hablaba de el territorio del mundo foodie, de los nuevos consumidores, y esto, no sé si lo conocen, pero es una plataforma de Amex, de American Express, que contribuye a difundir experiencias gastronómicas, ¿sí? Y lo que ha hecho un estudio de cómo son los foodies argentinos, y ahí todos ustedes tienen un poco los perfiles. Ahí se ve cómo, digamos, estamos hablando de gente que disfruta de cocinar y disfruta digamos, de las comidas en general. Estamos hablando de la mayor cantidad, 65%. También aquellos que conocen los procesos o los ingredientes de las comidas y aquellos que les gusta conocer o ver distintos, digamos, restaurantes, ¿no es cierto? Y aquí tienen un poco los vectores que pueden llegar a servir desde el punto de vista de marketing o de comunicación, porque esta gente normalmente es o seguidora de chef o seguidoras de aplicaciones, de recetas o de comidas, y es lo que puede llegar a servir, como les digo, como vector para llegar con mensajes vinculados a carne vacuna. No me voy a detener acá porque Jorge ya lo mostró con todo este cambio de denominación de los cortes tradicionales. Es un poco lo que le cabe digamos, a este mundo de las novedades ibaritas y aquellos que son más extravagantes en el consumo. Ahí hay un caso de Argentina que es, hay un negocio en Buenos Aires, una hamburguesería que se especializa digamos, en determinados cortes, solamente en entraña. Entonces, esto tiene que ver con aquellos que buscan disfrutar nuevas experiencias, nuevos cortes, o nuevas formas de cocción o nuevas formas de preparación. Es el territorio de marketing para trabajar con estos perfiles. A la izquierda, una foto de un estudio de mercado hecho por el IPCBA en España, donde se explica justamente qué es la maduración, ¿sí? ¿Qué significa madurar la carne? A la derecha, esto ya es un caso de un restaurante en Nordelta, es en Argentina, así que esto está de alguna manera llegando también a nuestro país. Paso un poquito a los centennials, ¿sí? Que es la generación más chica, porque si bien en términos de años hay poca diferencia, es una generación que responde de manera distinta. ¿Sí? Como dice ahí, es una generación considerada progre, es la generación que crece de alguna manera, se empieza a ser adulta en una discusión mediática por cuestiones que tienen que ver con la inclusión social, ¿sí? Y así crecen con la discusión de igualdad de género, violencia de género, el cupo trans en el trabajo, la legalización del aborto, ¿sí? Esto hace que, como les digo, no hay mucha diferencia en años, y yo les decía, la generación millennials es por ahí más individualista y requiere más personalización, pero esta generación busca de alguna manera una conciencia más social. Son feministas, genuinos, flexibles. Esto de genuinos tiene que ver con que las publicidades o las promesas de las publicidades no van a ser tan fáciles. No van a recibir cualquier publicidad. Hay que llegarle con cosas verdaderamente concretas y genuinas, ¿sí? Hay otra cuestión que caracteriza a los centennials, que es que no van al punto de venta, ¿sí? Siguen viviendo con sus padres y todavía no tienen esta sensación de ir a comprar carne y siguen delegando en los padres la compra, ¿sí? Por eso es que hay un elevado desconocimiento de lo que es la carne vacuna. Este desconocimiento, desconocen cortes, desconocen el origen de la carne, de dónde viene, de cómo se produce. Bueno, yo les muestro solamente una cosa. Cuando uno pregunta
sobre la categoría de carne que consumen en función del tipo de hacienda. Bueno, en general, el argentino hay un 16% que dice no saber qué tipo de carne consume. Cuando vamos a comparar ese no sabe de los millennials, ¿sí? Si en promedio es 16, en el caso de los millennials hay un 23% de respuestas que dicen no saber qué carne están consumiendo. Y un 6% cuando nos referimos a generación de más de 50 años, ¿sí? Y lo mismo aquellos que dicen comer vaca, ¿sí? El vaca, o el término de carne de vaca, lo están usando como un genérico los más jóvenes. No es que coman carne de vaca, ¿sí? Pero sin embargo, los millennials dicen un 33% que comen vaca versus un 6% de las generaciones de más de 50. Como desconocen, ¿sí? Lo que hay que trabajar comunicacionalmente es el uso de influencers o de aquellos que generan o forman opinión pública. Por eso, lo que está arriba es un ejemplo de España también, del estudio de mercado que hizo el Instituto. En España se valora mucho la opinión de carniceros, ¿sí? Como recomendadores, y si nos metemos en las redes sociales, encontramos bastantes argentinos que son influencers en distintos lugares del mundo, ¿sí? Yo acá bajé estos ejemplos, pero fíjense, esta persona es un youtuber que tiene más de 1 millón de reproducciones en el caso de Colombia, ¿sí? Más de 1 millón de reproducciones. O sea, es un influencer verdaderamente de peso. Si hay algo que caracteriza a esta generación centennials es que es una generación que tiene poca capacidad de atención, ¿sí? Porque vive con el celular en la mano y tiene verdaderamente poco tiempo para procesar la información. Y además, tengan en cuenta que cada uno de todos nosotros recibimos 3.000 mensajes comerciales por día, ¿sí? O sea, esto para plantear el desafío que uno encuentra desde el marketing para llegar con mensajes a las generaciones más jóvenes. Esto es un concepto de marketing, pero imagínense, es marketing digital solamente. Imagínense que todo el ecosistema digital está formando parte de estaciones y redes como si fuera un subterráneo, y fíjense la complejidad de acciones de marketing que están al alcance o disponibles como para llegar a un consumidor. O sea, por un lado hay menos atención y por otro lado hay una fragmentación de medios de comunicación y de marketing que hace muy difícil llegar con un mensaje consistente. 2 o 3 cuestiones más. En primer lugar, el tema del veganismo, que algo adelantó hoy Jorge Torelli. Estos son ejemplos de Londres y de Francia, ¿sí? Arriba una campaña en contra del consumo de carne hecha en Londres, en el subterráneo de Londres, hecha por una organización no gubernamental, protectora de los derechos de los animales, y abajo grupos de activistas contra el consumo de carne en carnicerías y en el centro de París, ¿sí? Y esto es acá, esto es Argentina, lo de arriba una nota, más allá de lo bizarra, ¿sí? De ataque vegano a parrilla de Palermo, pero bueno, esto está de a poquito, se va instalando con esos conceptos, ¿no? Carne es muerte, ¿sí? No comas cadáveres, y lo que está abajo es la búsqueda de la palabra veganos, ¿sí? En Internet por parte de los argentinos. O sea, el tema crece de manera exponencial en los últimos años, ¿sí? Estos son textual algunas cuestiones que dicen centennials en focus group que hemos hecho desde el IPCBA, ¿sí? En el AMBA también hemos trabajado en Salta y en Corrientes. O sea, y fíjense, habla concretamente de algo que no dijo Jorge, del sufrimiento animal, ¿sí? Las generaciones jóvenes están tomando conciencia y están preocupándose cada vez más por esto. A nosotros, carnívoros, que peinamos ya canas, esto mucho no nos sensibiliza, pero los más jóvenes, y hay que entenderlo, que es su preocupación, por eso lo estamos trabajando, sí les preocupa esta cuestión de la crueldad animal. Lo de abajo es un dato bien patente de esto. Esto es Palermo,
¿sí? Ahora se viene la exposición de Palermo. Esto es Palermo hace un par de años y tenemos allá presente la hamburguesa vegetariana. Esto también es Palermo de hace un par de años, de manifestaciones activistas en la puerta de la exposición rural. Esto es Argentina. Esto no voy a detenerme, pero está en el radar del IPCBA empezar a considerar como un competidor serio a la carne sintética, a la carne de laboratorio. Si uno analiza las inversiones que hay detrás de esto y analiza los actores, esto no es una moda, esto va a ser una tendencia y bastante seria en el corto plazo, les diría, no en el largo plazo. Algunas cuestiones, cuánto se van a acercar o no al gusto de una hamburguesa en serio, la discusión por el uso del nombre, ¿no es cierto? Fíjense en Missouri, en Estados Unidos, el estado de Missouri no deja usar el nombre carne, hay toda una batalla legal por eso. Los productores de ganado de Estados Unidos dicen claramente, le reclaman a Luzda, ¿no? Le dice carne es carne, no es un proyecto científico, o sea, empieza ya a darse una batalla, nos guste o no, con esta cuestión, y esto es lo que decía Jorge, bueno, ¿quién está dispuesto a probar una hamburguesa sintética? Yo les podría mostrar, hay ejemplos del exterior, si yo les mostrara hoy focus group de Argentina, de Centennials y Millennials, están dispuestos a probar la hamburguesa, ¿sí? La hamburguesa sintética o de laboratorio. Si la cuestión se acerca a una hamburguesa tradicional y si encima deja de lado la preocupación por el medio ambiente y la crueldad animal, bueno, ahí vamos a estar en problemas y vamos a ver cómo vamos a tener que defendernos desde el punto de vista del marketing. Yo les decía, los centennials son feministas, ¿sí? Han sido una generación creciendo, digamos, con esta cuestión del feminismo. Aquí un ejemplo del exterior, es una publicidad en Ecuador, si no me equivoco de dónde era el ejemplo. Fíjense, es bastante desubicada, ¿no? Porque hablan de, tenemos el mismo sabor, ¿no? Hay una publicidad de una mujer con un pedazo de carne. Bueno, las redes sociales los mató, ¿sí? A los publicistas que hicieron esta publicidad, terminaron dando de baja, ¿sí? O sea, me refiero a que hay una forma de comunicarse con los más jóvenes en donde el feminismo no puede estar al margen, hay que tener en cuenta esta cuestión en las estrategias de marketing. Y esto me pasó, es una foto que mostré alguna vez en el año pasado en el congreso, un congreso en Rosario que organizó ACA, y en realidad mostraba la foto para decir, tenemos que, este es nuestro sistema de comercialización y tenemos que ir a un sistema más superador, que mejore la calidad, la inocuidad y el sistema de distribución. Y bueno, recibí algún comentario de alguna mujer que se vio como ofendida porque había mostrado esa foto en donde había un almanaque que no era más que la realidad de esa carnicería. Con lo cual, cada vez que tengo oportunidad de mostrar esta foto lo hago, porque digo, miren el nivel de sensibilidad que hay con respecto a estas cuestiones del feminismo, y siempre que veo a algún carnicero le digo, ni se te ocurra poner un almanaque de eso porque vas a perder muchas clientas. Y entonces, esto es un poco la cuestión que quería resaltar. Yo, para ir terminando, simplemente el motivo de esta charla fue, tenemos que conocer muy bien a nuestro consumidor, ¿sí? Si este médico evidentemente se ha equivocado y va a producir seguramente un error que no lo va a poder salvar, pero el mismo concepto corre para cuando nosotros tenemos que llegar con una estrategia de marketing. Cuanto más conozcamos a nuestros consumidores, mejores estrategias de marketing vamos a poder desarrollar. Hoy Jorge les mostraba este corte, el Tomahawk, ¿no es cierto?, que está llegando como tendencia acá. Eso es de la carnicería Piaf de Buenos Aires, porque está siendo demandado así, de esa manera. Y el otro Tomahawk son los misiles inteligentes que tiene Estados Unidos, ¿sí? Y lo que hacen esos misiles es justamente, tienen la capacidad, y se los llama inteligentes porque tienen la capacidad de ir moviéndose a medida que se mueve el blanco.
Entonces, en términos de estrategias de marketing, nosotros tenemos que trabajar con esa mentalidad, ¿sí? Con eso que yo les mostraba al principio de la charla. Yo digo, bueno, si nosotros tenemos en claro que los consumidores se mueven por otros senderos, ¿sí? Y que las empresas tienen que ayornearse y modernizarse, como sector tenemos que tener la misma lógica si queremos de alguna manera triunfar en términos de marketing. Así que bueno, yo agradezco la atención que han prestado. Alguna disculpa porque no me siento del todo bien, vengo saliendo de una gripe. Así que bueno, muchas gracias a todos por su atención.